¿Hemos avanzado en la justicia dominicana? ¿Hemos retrocedido? ¿O tú crees que estamos en un punto de inflexión o no? Mira, yo creo que aunque se haga esfuerzo por retrasar un proceso y que haya un compromiso real por hacer reversar lo que el ser humano ha caminado, andado, dar marcha atrás es muy difícil o creo que imposible. Las instituciones se desarrollan indefectiblemente de la incapacidad que tengan las personas que la dirigen. ¿Por qué? Porque es una necesidad del ser humano, es un requerimiento, es una forma de adaptabilidad o de continuidad, por así decirlo, el desarrollo propio que es inherente al ser humano, de las procuras y búsquedas. Entonces no hay manera de reversar en la justicia. La justicia, tú puedes decir, avanza menos rápido, en términos de velocidad, más lento o más rápido. Pero claro que nosotros avanzamos. Ahora, en el último tramo, nosotros hemos tenido un desarrollo más lento de la justicia, porque la justicia dominicana de la actualidad lo que procura es likes, como si se tratara de una vedette o de una persona que se dedicara a otros asuntos no propios de la justicia. La justicia propiamente dicho, en su esencia, en su naturaleza, no va casi siempre en contramayoría. O sea, no le interesa si la gente ni siquiera lo comprende, no le interesa si la gente la aplaude. Y aquí se procuró construir dentro de la justicia personas que podían incluso competir con artistas y peloteros. Entonces teníamos la farandulización de la justicia es la farándula. Populismo jurídico. Absolutamente populismo jurídico, sobre todo en el ámbito de lo penal, populismo penal. Y eso lo encarnan las actuales autoridades que quieren justificar absolutamente todo. Por ejemplo, hay el caso más importante de la República Dominicana en la actualidad, el caso Yeset. Cuando tú oyes al Ministerio Público, las declaraciones que da y la autodefensa que hace de su accionar, cuando hay un cuestionamiento desde la decisión que se da y una inaceptación de la visión que ellos tenían del proceso. Y sin embargo, ellos tratan de justificar todo y de condenar y afectar y culpar a cosas que en lo absoluto tienen incidencia en lo que tiene que ver con el proceso. Por ejemplo... Bueno, tú has puesto un tema relevante, de actualidad. Por ejemplo, declaran complejo el caso. Sin embargo, que son 18 meses, ¿verdad? Sin embargo, en la medida de coerción hacen otra cosa. Sí, y ahí la gente puede irse con el amague, como dicen. En basquetbol, una persona, el amague es como que una persona va a irse por la derecha. Tú estás guardiando a un jugador y yo sí, te hago un amague. Él dice que se va para la derecha, aparentemente con sus movimientos, pero en definitiva es para la izquierda y por la izquierda se va. Si tú te vas con el amague, es obvio que vas a hacer un flaco servicio a la defensa de tu equipo. A lo Alan Iverson. Exactamente. Entonces, en este caso, el Ministerio Público ha intentado que el pueblo dominicano se vaya con el amague. ¿Por qué? Mira, tú haces una calificación jurídica. ¿Qué es una calificación jurídica? No es más que esos números que ustedes ven que le ponen a los procesos. Dicen, ha violentado el artículo 295 del Código Penal de la República Dominicana, combinado con el artículo 304. Esos números, cuando se definen en palabras, es lo que se conoce como calificación jurídica. Por ejemplo, 295 es homicidio. 304 es la parte de volitividad del homicidio voluntario. Entonces, ambos combinados te dicen a ti que el homicidio se castiga con penas dependiendo del tipo de homicidio. Entonces, el 319 es una calificación jurídica que es el homicidio involuntario. 266, 265 es la asociación de malhechores. Y así, todos esos números, cuando se subsumen en la definición
de un vocablo que en definitiva determina y define una acción típica, es decir, algo que está prohibido en la norma. Esos vocablos son la calificación jurídica. Y si usted califica por 319, que es homicidio involuntario, y pide prisión preventiva, usted está intentando que la gente, inclusive que el juez, se vaya con el amague, porque en realidad usted no está procurando una prisión preventiva. Usted puso una calificación jurídica para que no resista la prisión preventiva. Entonces, cuando el juez da una decisión, aplica una medida de coerción diferente a la por usted solicitada, usted va a los medios y se victimiza y cree que la gente que tiene 5 dedos de frente va a hacer causa común con usted cuando usted dice esta decisión se pone de espaldas a la víctima. No, usted desde el principio ha estado de espaldas a la víctima, sobre todo o específicamente en lo relativo a la calificación que usted da. Usted defendió su calificación y dijo, todo el que estuvo ahí dentro... ¿Usted está de acuerdo con la calificación o no? Yo estoy de acuerdo con la calificación. ¿Tú estás de acuerdo? Pero no con la mentira. Porque te voy a decir una cosa. En este caso, ¿cuál es la mentira? O el Ministerio Público y su proceder. Porque tú tienes que pasar esto por el tamiz de el ajuste conductual del Ministerio Público a los procesos similares a esto con antelación. Aclaro. Los procesos que revisten importancia para la ciudadanía, tal cual este denominado YESET. En el pasado reciente, con el mismo Ministerio Público, salvo con algunos cambios en posiciones, en el pasado reciente, eran los procesos denominados de actos de corrupción, a aquellos a los cuales el Tribunal Constitucional de la República Dominicana le prohibió al Ministerio Público que lo denominara con nombre de molusco, porque era denigrante, porque era una forma de afectar la dignidad de las personas que se encontraban sindicadas a actos de transgresión a las disposiciones punibles. Entonces, en esas ocasiones, y tú conoces algunos de esos casos de muy de cerca, el Ministerio Público cuando quería, atención, cuando quería que se impusiera prisión preventiva, le agravaba la situación penal a las personas, calificándolo por sobredimensionada. Una sobrecalificación. Una sobrecalificación. Y tú ves que muchas de esas personas en principio tenían 19 y 20 números de esos, calificaciones jurídicas, 20 tipos penales, como calificación jurídica. Y al final, al momento de la verdad, cuando tenían que acusar conforme a las pruebas embrionarias que tenían, se reducían drásticamente. Y de 19 bajaban a 9, de 20 bajaban a... Entonces, ¿qué procuraba el Ministerio Público en ese momento? Prisión preventiva. Sí. ¿La logró? Sí. ¿Cómo la logró? Con artimañas como esa. Y entonces, cuando tú pasas este proceso... Pero además, hay un exceso de parte del Ministerio Público en pedir siempre esa medida de prisión preventiva, cuando de los 7 medidas de coerción que establecía el Código, la última es la prisión. Sin embargo, esa es la primera en la República Dominicana. Pero ¿por qué la gente se siente burlado, Juan TH? La gente en su casa, el consumidor, el lee periódico, el consumidor de informaciones, se siente hoy abrumado, afectado, dañado, ajado, engañado. ¿Por qué? Estamos hablando de un caso que entraña la friolera, luctuosa friolera, triste situación de tener la pérdida de vidas por ser un poquito más de 250.000 de personas. Oye, hasta decirlo, 236 personas. Y el Ministerio Público dice que puso todo su empeño, todo el ahínco del mundo tendente a la consecución de que las víctimas se sintieran conforme con una medida de coerción que ellos cifraban en 18 meses de prisión preventiva y califican entonces por un tipo penal que no resiste medida de coerción privativa de libertad. Si el Ministerio Público hubiese querido realmente que se impusiera prisión preventiva, hubiese procedido como procedió con antelación. ¿Qué haría? Bueno, califica por violación del artículo 295, que es homicidio, 304, homicidio voluntario, pero lo haría a través de una figura que se llama comisión por omisión,
¿Qué es la comisión por omisión? Es la situación en la que se encuentra una persona desde el punto de vista imputacional en que no llevando a efecto acciones que le son demandables para impedir un resultado que culmine con la pérdida de vidas, no lo hace. Te pregunto. Es como si fuera el denominado dolo eventual. Te pregunto, tú eres juez. Tú eres juez. Si ese caso llega a tus manos, como juez, no como Ministerio Público, como juez, ¿qué medida tú hubieras tomado? La misma que tomó la magistrada y quizá menos. Porque vuelvo y te digo, la dejaron atada de pies y manos. Porque si yo te llevo una calificación jurídica, mira, Está bien, Juan. pero ¿quién estableció? La calificación jurídica del Ministerio ¿quién Público. quién declaró complejo el caso? Ella. Porque es complejo indefectiblemente de que la calificación jurídica, por ejemplo, Pero en si este caso, sea la prisión caso como este son 2 años, y tú le pones 18 de prisión No, preventiva. porque el artículo 369 al 371, que básicamente son el artículo fuerte, el grueso, el bloque duro de lo que tiene que ver con los casos complejos, te dicen a ti que para tú declarar un caso complejo tiene que haber una de las condiciones que se establecen en ese articulado. Una de ellas es la pluralidad de víctimas. Entonces, en este caso, ¿hay pluralidad de víctimas? Claro. Solamente víctimas mortales, como tú estableciste, hay 236 víctimas mortales. Como víctimas que hayan sufrido heridas y otros daños, incluso con daños permanentes, hay creo que 150 y tantas personas. Sí. Los deudos, los continuadores jurídicos de esas personas cuentan igual que ellos, como víctimas, y se constituyen en nombre de ellos y reclaman en nombre de ellos. Es decir, que de una sola víctima pueden desmembrarse, surgir continuadores jurídicos aproximadamente 20 de cada víctima. Imagínate la cantidad o la pluralidad de víctimas que existen en el proceso. ¿Había razón para declarar entonces complejo el proceso? Sí, pero el meollo situacional de este tema tiene que ver con 2 aspectos, entiendo yo, que son cuestionables por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público sale de la medida de coerción defendiendo todavía su calificación jurídica, pero usted sabe que esa calificación jurídica no resiste, como lo dijo ahora el Poder Judicial, no resiste una prisión preventiva. Entonces, lo otro que hace... Pero Valentín, yo creo que también en esto lo que hay es morbo o interés de complacer a la ciudadanía, a la opinión pública. Es posible. ¿No? Es posible. Bueno, un hecho tan grande, tan lastimoso, tantos muertos, tantos heridos, y en casos anteriores los imputados han ido presos, en este caso no. Es decir, no hay un tema de manejo mediático con todo esto también. No, es que sí y no. Totalmente de acuerdo contigo, pero ¿quién ha sido el artífice del inmediatismo o de la mediatización de este asunto? ¿Quién ha sido? El Ministerio Público. Es el Ministerio Público. Claro, por supuesto. Entonces, el Ministerio Público ha querido siempre... Sí, pero no es la primera vez que eso ocurre. No, es reiterativo. Sí. Es una conducta reiterativa de parte del Ministerio Público. Porque primero tú le creas expectativas a la gente. Así es. A las víctimas. Tú lo llamas, vengan todos, entren todos. Que en este caso no surgió, no se hizo de esa forma, porque yo recuerdo que en procesos anteriores el Ministerio Público hacía un llamado público tendente a la consecución de que toda persona con interés en un proceso se querellara. En este caso no se hizo de esa manera. Entonces, pero le crea expectativa a la gente y le solicita una prisión preventiva, una medida de coerción de prisión preventiva. ¿Para qué? Para que indefectiblemente que no ha hecho nada, para que el resultado final sea la consecución o la obtención de lo que pide de boca, porque pide de boca una cosa, como lanzar la piedra y esconder la mano, pero en los hechos no justifica desde el punto de vista jurídico que le otorguen lo que él está pidiendo de boca. ¿Para qué? Para que cuando no se lo otorguen, en el caso que no se lo otorguen como no ocurrió, entonces la culpa sea de cualquiera menos de ellos. No se atrevieron. La culpa es del juez, no mía. Entonces, exactamente, pero el juez, no, en este caso esa jueza no es culpable. Y tampoco es el Código Penal, como dijo el Ministerio Público. No, pero para la gente, para el burgo, para la gente que está en su casa, para la gente que está esperando lo que prometió el Ministerio Público, pero fíjate, lo que hizo el juez. Exacto, pero
para eso uno de forma responsable y con base a la objetividad tiene que venir a aclarar esos entuertos. Miren, Juan, esa jueza, de hecho, por los elementos de prueba que se le presentaron, porque algunas personas dicen que no fue equitativa, no fue proporcional la medida de coerción, como que por cada persona víctima del proceso, víctima mortal, debieron tomarse en consideración al momento de imponer la medida de coerción. No es así, porque el código no lo establece así. El código te dice a ti que a partir del artículo 222, cuáles son los elementos a considerar por parte de la jueza. Específicamente el artículo 229 del Código Procesal Penal te dice a ti cuáles son esos elementos a considerar al momento de la imposición de una medida de coerción. Y no está ese tipo de proporcionalidad. De hecho, no. Es la forma en que va a quedar atada una persona en el proceso.